Hola, ¿cómo están? Muy bienvenido, bienvenida. Gracias por estar acá. Soy María José Rivera, fundadora de Web Coaching, y hoy tengo el honor y aprovecharle las gracias a Diego por su tiempo. Voy a entrevistar a Diego Franco, que es director del sello discográfico Cactus Music, perdón, y gerente general de Heroica y del festival Putzuncahuín. Hola Diego, ¿cómo estás? Muy bienvenido a esta entrevista que queremos presentar, ¿cierto? A casos de emprendedores que se han atrevido a dar el salto e incluso de reinvención de su carrera profesional, que también es tu caso. Así que muy bienvenido a esta entrevista y muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti por invitarme. Soy un fanático de Go Up Coaching desde sus inicios. Así que, vamos, démosle nomás. Bueno, a ver, una de las primeras cosas que te quiero preguntar y que empecemos a conversar es que, bueno, como la gente no te conoce, tú primero, bueno, tú estudiaste Ingeniería Civil Industrial y hoy eres director de un sello discográfico, gerente general de festivales, ¿cierto? Cuéntame un poco cómo fue ese tema de la reinvención, porque trabajaste primero en el mundo corporativo, entonces cuéntanos un poco qué hacías tú antes de hacer lo que hoy actualmente, a lo que actualmente hoy te dedicas, para que la gente igual te conozca un poco. Yo estudié Ingeniería Civil Industrial en Santiago. Poco, Empecé casi un poco por presión familiar o social casi, y era una de las cosas que como me salía más fácil estudiar. Una vez que lo terminé, al final no me di mucho tiempo para pensar en qué quería trabajar, así que empecé a trabajar en una de las primeras cosas que aparecieron, que era una empresa multinacional que trabajaba en el área de las mineras y las petroleras, y bueno, y la construcción. Y a partir de eso, como que nunca tuve otras como alternativas en mi mente como para lanzarme a otros proyectos, a pesar de que igual tenía otros hobbies bueno, siempre estuvieron relacionados con la música, que siempre tuve bandas y proyectos musicales, pero como que nunca los tomé muy en serio. Estuve trabajando 2 años en Chile como ingeniero en esta empresa y después me fui a trabajar en la misma empresa en Bélgica y Estados Unidos, en total como 5 años. Y después de trabajar más o menos como 8 años en total en la empresa, decidí hacer un cambio un tanto radical para, como en las cosas que estaba haciendo, en mi motivación. Igual que tenía una carrera bastante interesante en términos como profesionales y de la industria en la que estaba trabajando, pero no estaba satisfaciendo otras áreas de mi vida que me estaban empezando a parecer un poco más importantes, que era un poco desarrollar las cosas que me interesaban a mí. Entonces, después de un tiempo, que fueron más o menos como 8 años, empecé a pensar en cómo hacer una transición a algo que me interesara más, y en verdad como que siempre me di cuenta que la música era el área donde quería vivir, o dedicarme al menos, o dedicar mucho tiempo, no necesariamente como músico, sino que no tenía idea en verdad qué hacer. Entonces, un poco como en ese proceso de búsqueda o de tratar de entender qué me gustaría hacer, empecé a trabajar en mi tiempo libre en cosas de la industria de la música, como apoyando empresas, o sea, perdona, artistas y bandas emergentes con ciertas actividades que yo con mi conocimiento y herramientas de gestión o más, digamos, un poco más de coordinación, les podrían ayudar. Eso lo empecé a hacer gratis y un poco sin esperar mucho cambio más que la experiencia. Y en eso fui un poco como aprendiendo desde cero en estos tiempos libres, aprendiendo un poco, bueno, bastante de la teoría, leyendo libros, viendo videos documentales de la industria y un poco como tratando de entender cómo se dio. Y cuando, después de 6 años viviendo fuera, volví a Chile y o sea, dejé definitivamente mi pega anterior y
empecé a buscar trabajo en la industria de la música. Y empecé a buscar trabajo en verdad en cualquier área dentro de la industria de la música, ya sea empresas que trabajan en retail de la música, como por ejemplo Audio Música o La Casa Amarilla, también bares, empresas, sello discográfico, empresas de distribución de música, y no tuve mucha suerte hasta que en un momento se abrió la oportunidad de trabajar en un sello que se llama Quema Su Cabeza, que es uno de los sellos independientes más interesantes e importantes que hay en el área independiente acá en Chile. Y, y eso me dio la oportunidad de poder trabajar en un montón de áreas que yo quería experimentar. La gente del sello no tenía muchas expectativas de mí porque como yo no tengo un currículum muy interesante en la industria de la música y no tengo contactos, y aparte con ese currículum pensaban que mis pretensiones de sueldo eran muy grandes, pero al final como yo realmente quería hacer esto, al final no tenía pretensiones de sueldo, así que en verdad como que les dejé en ellos la responsabilidad de como ofrecerme lo que pudieran pagar, y yo ahí veía si es que lo tomaba o no. Así que al final se dio esa posibilidad y empezamos a trabajar en conjunto y ahí aprendí mucho con ellos, me dieron muchas oportunidades y eso fue un poco como el inicio más profesional, como del paso entre la industria anterior a la industria de la música, que es la que trabajo ahora. Ujú. Es un poco como el comienzo. Perfecto. Y ahí cuando empiezas a trabajar en este sello, ¿tú dejas tu otro trabajo? Sí, lo dejo Ya, 100%. ya. Y te dedicas full al tema ya de la música, al fondo. Te cambias de industria. Sí, y en ese intertanto empecé a dar cuenta que igual tenía ciertas habilidades y conocimientos que me iban a servir un poco como para desarrollar mi propio proyecto, y empecé a identificar como ciertas cosas como ciertas falencias que existen dentro de la industria de la música, y no solo de la música, sino que dentro de todas las industrias creativas como en países latinoamericanos, como que existe poca cultura en la sociedad enfocada a apoyar como las industrias creativas en general, que las mismas industrias creativas a veces carecen de cierta herramienta o educación más profesional en términos de gestión. No es que no existan, pero son menos. Entonces, ahí encontré ahí trabajando hartas oportunidades. Igual, de todas maneras, tampoco tenía muy claro, y quizás ahora tampoco no tengo 100% claro, pero creo más o menos hacia dónde ya eh, me interesa ir, y donde yo me puedo desenvolver de una manera más natural. Pero en un principio lo que traté de hacer, y no sé si esa es la manera correcta, pero como lo que traté de hacer es hacer todas las labores dentro de la industria de la música que pude, para un poco encontrar dónde me desenvolvía yo mejor y Mm. qué cosas me gustaban más. Entonces estuve siendo roadie, que es un poco como el ayudante de los artistas, llevándole los instrumentos, afinando las guitarras, vendiendo discos en vivo de los artistas, un poco coordinándole las fechas que tocan en vivo, ayudándole a coordinar algunos tours en algunos lados. Eh, He estado repartiendo discos a tiendas, representando artistas también en conferencias internacionales. Entonces, la verdad es que traté de hacer como muchas cosas, que por un lado no fue muy eficiente en términos como de concretar como muchos proyectos, pero por otro lado sí me dio la posibilidad de poder ver como todas esas tareas para también poder evaluar y saber cuáles son las dificultades que tienen. Ujú. Ok, ¿y esto que estabas haciendo era mientras tanto tú estabas formando tu propio sello? Eh, Mira, el emprendimiento que empecé yo en ese tiempo, bueno, me di cuenta que había muy pocos lugares como para vender discos en línea y que fueran más o menos decentes. De hecho, todavía no hay una plataforma decente como para distribución de discos físicos o merchandising acá en Chile. Y empecé a desarrollar eso. Entonces, bueno, ahí había aprendido 100% autodidacta a cómo hacer una página web y hacer un e-commerce,
y más o menos como tenía una idea bastante clara de este tipo de proyectos a nivel internacional, de cómo funcionan en Estados Unidos, que bueno, haber vivido allá me sirvió bastante como para tener una visión de cómo funciona a un nivel más profesional. Y entonces, la verdad es que no fue muy difícil y empecé a trabajar o como alinearme con gente que tenía habilidades que yo no tenía, por ejemplo, como de diseño para hacer el logo y un poco como para la página web en detalles que yo todavía no sabía cómo hacer. Y al final dejé ese proyecto como listo y andando, pero como, nunca le di mucho seguimiento, a pesar de que todavía está arriba, como de promoción. O sea, aún está activo, pero no le he dado promoción, ya que dentro de todos estos proyectos fue uno de los cuales que también me di cuenta que no sé si me gustaría seguir desarrollándolo, pero sí me gustaría dejarlo como plataforma porque encuentro que igual es una buena plataforma que en Chile todavía no está siendo muy explotada. Ese es tu sello, Pero ¿sí? no, Perdón. Ese. es una tienda de discos que se llama Ah, Siku, siku.cl, y que trabajo con artistas que son amigos míos o, o artistas que admiro y que quiero entregarles como esta plataforma para que puedan distribuir su trabajo como de una manera más rentable también para ellos. ujú, perfecto. Y ahí en ese intertanto también de conociendo como un poco estas cosas y metiéndome a full como en la industria, conociendo otros profesionales, encontré otros personajes que estaban en situaciones similares a la mía. Como que, bueno, no necesariamente que venían de la ingeniería o de la industria minera o petrolera, pero sí que tenían como caminos similares y empezó a haber una sinergia bastante interesante y ahí, bueno, conocí al director de otro sello que se llama Cactus, en el que estoy trabajando ahora y yo soy director. Y ahí con él, en verdad, como que se hizo una sinergia bastante interesante porque una de las cosas que me daba cuenta que a mí me interesa es un poco como apoyar en el desarrollo de proyectos artísticos eh, desde el área de la gestión. Ujú, Y, independiente del género musical, ujú, sino que más que nada como enfocado en la forma de trabajo. ujú, Obviamente partiendo de que sea un género musical que me interese ujú, o me perfecto. llame la atención, pero sin no es como un sello discográfico solamente de rock o de hip hop, sino que es un género bastante amplio. Y, y decidí invertir en su proyecto, entonces ahí ahora estoy como más en ese proyecto estoy trabajando más del área como de ideas y desarrollo de nuevos negocios, como relacionando, haciendo redes con otros profesionales, no solo dentro de Chile, sino también en otros países de Latinoamérica y Europa, Ujú, para seguir el desarrollo de los artistas, no solamente como a nivel nacional, sino que también como proyectándolo a una internacionalización. Sobre todo que una vez que ya he tenido, bueno, yo llevo 2 años trabajando en esta industria y una de las cosas que me he dado cuenta es que em, el mercado chileno, bueno, por la población y por sus características es muy pequeño como para que los artistas puedan vivir solamente basados como, enfocados como en lo que generan haciendo acá. ujú, Entonces me interesa como mucho en poder buscar la internacionalización y este proyecto, este sello discográfico, está enfocado un poco en eso y bueno, ha sido, bueno, con estos dos proyectos ha sido todo un desafío en términos de tener que eh, aprender otras áreas que tampoco tenía idea, que era un poco como en la área, no sé, más de administrativa, finanzas, ujú. que no son mucho de mi agrado, pero bueno, me parece interesante al menos aprender a hacerla para saber cuál es, aprender de nuevo, porque aprendí en la U, pero no me acordaba mucho, y probablemente como que no pesqué mucho esas clases, así. Súper. Oye, Diego, así como voy a hacer una recapitulación de cosas que salieron súper interesantes, y es que por una parte, tú empezaste como con el tema del bichito emprender, ¿cierto? Como, ok, hay algo que me encanta, te empezaste a hacer las preguntas como que fuiste por un camino y después fue como, ¿es esto lo que realmente quiero, ¿cierto? Y te empezaste a hacer esas preguntas que a veces son un poquito incómodas.
pero tuviste, ¿cierto? Como también ese valor de decir, en realidad esto no es lo que quiero y lo que quiero es esto otro. Y lo primero que hiciste fue como tomar esa decisión, que además fue una transición, ¿cierto? O sea, tú dijiste, ok, ¿cómo transito de algo que es tan diferente a una industria que también es muy diferente, donde, ok, mi currículum está orientado acá, pero allá probablemente hay personas que no lo van a valorar, etcétera, ¿cierto? Entonces empezaste a buscar formas de empezar primero a tener más conocimientos de la industria, ¿cierto? A buscar ciertos proyectos que a lo mejor no era como, uy, me voy a emplear y me voy a hacer millonario, pero que de alguna manera sí te llevaba a lo que tú más querías, y eso me parece como súper importante rescatar, porque pasa mucho que de repente es como, ¿cómo voy a pasar de algo que es súper fijo, un sueldo fijo, etcétera, a algo que es mucho más incierto, ¿cierto? Ya te voy a preguntar cómo venciste ese miedo, pero antes como para que la gente igual vea del tema de la reinvención, ¿cierto? Entonces, no es que uno se reinvente de la noche a la mañana, y otras cosas que me parecen interesantes que dijiste es como empecé a trabajar en esa industria y yo también me di cuenta que yo tenía conocimientos, fortalezas, como desde mi área, que podía aportar a esa industria. Porque a veces cuando a uno no le gusta un área y dice, no, ya no quiero nada más que ver con eso, como que uno dice, entonces es como que todo lo dejo atrás. Y en realidad es el lugar donde trabajo, tal vez la industria donde trabajo, pero tus fortalezas, tus conocimientos sí son útiles y son traspasables a otra industria. No. ¿Sí? O Porque a sea, veces... yo creo que el proceso de transición fue, no, claro, en el papel se ve como que fue de un día en la mañana, porque en el plano práctico terminé de trabajar un día en una empresa y el día siguiente empecé a emprender, Uh -huh. digámoslo así. Pero como desde el punto de vista ya como de la realidad, estuve un año más o menos trabajando, o quizás un año y medio estuve trabajando en mi tiempo libre y un poco como aprendiendo y siendo autodidacta, tratando de aprender sobre la industria. Encontré un montón, me empecé a meter en industria primero desde el área más educacional, como buscando a nivel mundial, como por internet, por ejemplo, cuáles eran los estudios que alguien debería tener para hacer eso, y encontré algunos cursos que hay en otros países, bueno, sobre todo en Estados Unidos, que es donde está la industria más fuerte de la música, y empecé a tomar cursos de universidades de allá que son de la industria de la música, y encontré unos cursos que eran muy, eh, ¿cómo se llama? Eran gratuitos, entonces eso me dio la oportunidad de poder tomarlos sin mucho compromiso, pero todo eso era más que nada un compromiso personal de querer aprenderlo. Entonces también ahí me di cuenta de varias cosas, porque en un principio yo quería meterme en la industria de la música para desarrollar mi carrera artística, que tenía una banda y todo eso, pero después me di cuenta que en verdad la utilización de mi tiempo libre, o lo que más me entretenía, era un poco como empezar a aprender cómo funcionaba la industria y cómo poder apoyar desde el área donde puedo aportar más. Uh -huh. Y entonces, mientras estaba aprendiendo teóricamente en mi tiempo libre y aparte trabajando con estos otros proyectos musicales gratis, ahí también me di cuenta de todas esas cosas. Mm. O sea, en este proyecto de transición yo no lo conversé con mucha gente cuando empecé a hacerlo. La verdad es que lo empecé a hacer más que nada como un hobby. Y de ahí empezó, o sea, ya empezando a conocer cómo funcionaban las cosas investigando mucho, leyendo mucho, Mm. entendiendo, empecé a seguir a todos los artistas chilenos, a todos los sellos, a todos los bares, Mm. como en sus redes sociales, para saber un poco cuál es su movimiento, quiénes son los personajes que más, no sé, relevantes en distintas áreas. Me empecé a dar cuenta que hay un montón de gente que trabaja en la industria de la música, o como periodistas, fotógrafos, Uh -huh. audiovisuales. eh, entonces eso como que me abrió un poco como la mente de darme cuenta que a lo mejor no era muy loco cambiar mi industria y encontrar como mi espacio también en esa industria. Pues, a lo mejor no necesariamente en Chile, pero sí, pero sí que está la posibilidad. Uh -huh. Ahora me vine a Chile por temas más familiares y personales, y aún así quería seguir desarrollando este proyecto. Ahora igual, de todas maneras, este proceso de cambio también
eh, tuve que hacer una evaluación bastante profunda con respecto como a mi calidad, a mi estilo de vida y digamos, como a la cantidad de plata que estaba ganando y compararla con la posibilidad de lucas que iba a tener como en esta nueva industria, Ujú. como bajado a la realidad, porque obviamente que se entiende que trabajar en una petrolera en un país de Europa, los sueldos son completamente distintos a trabajar en la industria cultural en Sudamérica. Ujú. Entonces, Ujú. ¿Y cómo superaste como ese temor, esa incertidumbre? Sí, porque muchas veces el temor siempre está cuando quieren emprender o los primeros años, ¿cómo esa incertidumbre económica, ¿cierto? O sea, ganaba un sueldo, ahora no lo gano, ¿cómo lidiaste con eso? bueno, yo creo que igual también eso tiene que ver, yo creo que eso va de la mano mucho como desde el punto de vista, como tener claro qué es lo que uno quiere hacer Mm. o cómo quiere vivir, o al menos planteárselo para evaluarlo, ¿cachai? Como decir así como, mira, en verdad, eh, yo creo que una de las primeras preguntas que me hice así como, ¿cuánta plata necesito para vivir? Como qué realmente, cuál es el monto, cuánto es lo mínimo casi como lo que yo necesitaría para vivir. Y ahí me empecé a dar cuenta que muchos de mis gastos estaban basados en la cantidad de plata que tenía, más que en gastos verdaderos que tenía que tener. Entonces ahí eso fue como una de las primeras cosas que me hizo pensar en si es que podría ser una idea realista como cambiarme a una industria distinta, ¿cachai? Ujú. Perfecto. O sea, de alguna manera también hiciste perdón, una planificación financiera personal, ¿cierto? Que es decir, ¿cómo quiero Claro, vivir teniendo en cuenta que ya claramente, probablemente donde estabas ya no era lo tuyo y eso te daba insatisfacción personal y en algún momento dijiste, ¿cómo quiero realmente vivir? ¿Qué es lo que quiero para mi vida? Y esto se acerca mucho más. Y en el fondo hiciste un plan de salida, hiciste una planificación financiera personal, qué es lo que es importante realmente, qué es lo que no, cuáles son como los intransables y qué es lo que sí puedo transar, ¿cierto? Porque como dices tú, gastaba porque como que tenía el dinero, pero no es que realmente tenía que gastar si no era así. perdón, ya mira, es importante hacer ese análisis, yo creo, sobre todo porque, o sea, al menos de mi perspectiva, uno tiene que ser igual bastante responsable como con el estilo de vida que quiere tener y con las decisiones que toma. O sea, yo sabía que cambiarme de industria a la que fuera, o cambiarme de pega a la que fuera, de hecho, incluso cambiarme de pega como ingeniero a otra industria, no sé, ya sea a retail o otra, igual iba a ser un bajo, era bajar de sueldo. Y, y eso iba a significar que un montón de cosas, de beneficios que tenía antes, que eran, no sé, por lo mejor, no sé, pues, salir a comer o viajar o un montón de cosas, comprarme, no sé, pues, cervezas artesanales que me gustan mucho, iba a probablemente tener que dejar muchas de esas o hacerlo menos. Mm. Entonces, yo creo que también va un poco como todo este proceso va de la mano con tener como ser sincero con uno mismo, más o menos, de hasta dónde es capaz de hacerlo. Y yo creo que no existe algo bueno o malo. Yo creo que cada uno decide dependiendo de de las posibilidades que tiene. O sea, yo no, a lo que voy es que no considero que el estilo de vida que yo tengo en este momento es el óptimo. A lo mejor alguien que puede estar no voy a criticar a alguien que vive en una mansión, o sea, yo creo que cada uno ahí tiene que ser sincero con uno mismo y con su entorno para decidir cuál es el estilo de vida que quiere tener, ¿cachai? Ujú. Perfecto. Y el trabajo que quiere hacer como para lograrlo. Ujú. Entonces, pero sí, desde mi perspectiva, es muy importante que se tenga que hacer como un análisis de, bueno, ¿qué va a pasar con mi vida financiera una vez que haga este cambio? ¿Tengo un colchón suficiente como para realizar esto o puedo, no sé, pedir un préstamo? Al final es más que nada como todo proyecto como de inversión, ¿cachai? Como el proyecto de vida. Claro, es como decir,
mira, en verdad me va a costar tanto hacerlo, pero voy a tener en tanto tiempo estos beneficios, ¿cachai? Ujú, Entonces, sí es importante como hacer eso y obviamente que si uno está si tiene una pareja o tiene ciertas responsabilidades también, esas son cosas que tiene que tomar en cuenta porque estas decisiones influencian, o sea, todo el resto de tu entorno, ¿cachai? O sea, si uno tiene responsabilidades independiente de la que sea, ¿cachai? Puede ser el pago de un dividendo o tener hijos, ¿cachai? mm, Obviamente que van a afectar a esa toma de decisión. ujú. Pero yo creo que es importante como al menos analizarla y definir uno mismo como cuál sería un poco como el camino que quiere tomar, ¿cachai? Ujú, perfecto. Y ahí- Y además de como una planificación financiera, ¿hay algo más que te llevó como a superar esa incertidumbre o ese cierto temor o cómo más las personas podrían de alguna manera superar ese temor o esa incertidumbre al emprender, Mira, desde tu punto de vista? yo siempre he sido como muy fanático de ver como TED Talks Mm, y como estos videos de emprendedores, o cada vez menos, pero siempre me gusta verlos de vez en cuando. Creo que es como, es bueno eh, como refrescar esa mentalidad como un poco más emprendedora, no necesariamente emprendimiento como de negocios, ujú, ¿cachai? Sino que sí, emprendimiento de cualquier emprendimiento, puede ser exacto. incluso como decir, ya, quiero ir a escalar y quiero, ¿qué es lo que necesito para escalar? ¿Cuánto vale? ¿Qué clases tengo que tomar? ¿Y cuáles son los lugares donde quiero ir a escalar? ¿Cachai? Mm, Entonces, como creo que es bueno, y viendo todo, o sea, como toda esta experiencia, una de las cosas que más marcó, porque vi muchas, fue que mm, me di cuenta que muchos de los proyectos que yo admiraba mucho, ya sea como de negocios o artísticos también, eh, el trabajo era el hobby de la gente. mm, Entonces, eso me hizo hacer como un análisis bastante como interesante, es que, por ejemplo, si tú trabajáis de 8 a 6 en algo, pongámosle A, y tu hobby es B, que lo hacís desde las 7 hasta las 10 aunque lo hagáis todos los días, eh, nunca vaya a desarrollar ninguno de los dos como al 100%. O sea, por ejemplo, a mí me encanta la industria de la música, entonces, por ejemplo, yo los fines de semana y mi tiempo libre estoy leyendo de la industria de la música y estoy viendo documentales de la industria de la música y me junto con artistas y estoy como desarrollando esa igual. Entonces, al final, como en el plazo de un año, por ejemplo, trabajando en la industria de la música y mientras es mi hobby, que lo hago en mi tiempo libre, al final como mis horas de trabajo como son mucho más que las de alguien que solamente lo hace en su hora de trabajo o que lo hace en su hobby. ujú, Entonces, siento que también todo eso me ha ayudado a, a definir de que si me dedico como a algo que me gusta y donde yo siento también, obviamente que esto basado en que he hecho un análisis de que si esto también es rentable para mí en algún momento. Todavía ujú. no lo es, pero igual eh, no me, después de la intención del primer año fue primero ver cómo es la industria acá en Chile y cómo y si hay oportunidades reales para que yo pueda vivir con el sueldo que quiero vivir. Mm, Ese fue mi primer como proyecto que fue el primer año. El segundo año fue un poco como encontrar áreas que me gustaran y donde yo me podía desarrollar y ahora estoy empezando el tercer año que es un poco como ya consolidar todo este aprendizaje para poder rentabilizarlo y a partir de este año empezar ya como a llegar al punto que quiero llegar económicamente y de ahí seguir desarrollándolo. perfecto. Y quiero destacar otra cosa que dijiste, como de estos aprendizajes de viendo charlas, ¿cierto? O sea, en el fondo de que hacer una planificación y estar constantemente inspirándote y aprendiendo de otras personas, ¿cierto? No solamente de emprendedores, sino también de como la mentalidad emprendedora, ¿cierto? Y una cosa es que al final podríamos concordar en que al final tiene que ver con definir un objetivo, ¿cierto? O sea, ok, es escalar. A veces cuesta como, es más fácil verlo como en otras áreas, ¿cierto? Pero quiero escalar y para escalar voy a tener que hacer X acciones. Entonces hay un plan de acción
y no es de la noche a la mañana, ¿cierto? O sea, yo no sé, por ejemplo, hice el trekking de las Torres del Paine y yo no tenía en ningún caso el físico al principio de poder hacerlo, llevarme una mochila de 20 kilos, y qué sé yo, entonces, en el fondo, ok, para hacer eso tengo que comprarme cosas, por ejemplo, igual, cierta ropa, ciertos, por lo menos unos bototos que fueran decentes para hacer ese trekking, entonces en el fondo uno hace ciertas acciones, tiene un objetivo, empieza a definir cuáles son las acciones y empieza a actuar desde ese inicio en el que está, o sea, yo no esperé a las Torres del Paine para hacer cosas, sino que a lo mejor empecé a entrenar antes, empecé a subir cerros más pequeños, y entonces es como lo mismo con el emprendimiento, o sea, tú también hiciste un plan, mi objetivo es tener mi emprendimiento, mientras tanto voy a conocer la música, voy a ver dónde yo puedo aportar mis conocimientos, qué otra cosa puedo aportar yo acá, y ahora estás como rentabilizando. ¿Te hace sentido eso? Porque la gente también a veces cree que es como voy a emprender, me tiro a la piscina, y es como, no, yo también armé un plan de salida, yo me demoré un año antes de que decidí que iba a emprender, hasta que realmente renuncié a mi trabajo. Claro, yo soy 100% como pro de que si uno quiere hacer algo, lo va a hacer. Si uno realmente lo quiere hacer. Porque, no sé, escucho mucha gente que dice, a mí me encantaría hacer lo que estoy haciendo, pero en verdad, como si a ti te encantaría hacerlo, hazlo. Sí. No, porque, y Qué también suerte la tuya, claro, ¿quién no tiene como que ser, tú? no es, todos estos procesos no son como del día a la mañana y si estos procesos tampoco tienen que tener el mismo objetivo ni la misma línea de tiempo, ¿cachai? Onda, si tú querís tener un sueño discográfico, no tenéis que tener un sueño discográfico hoy ni mañana. A lo mejor lo podéis tener en 10 años, y a lo mejor quizás en 30, 60, ¿cachai? A lo mejor estudiando te das cuenta que ni siquiera querís tener un sello discográfico. ¿Cachai? Entonces es un poco como eh, ser como un poco más metódico en ese sentido y estudiar, un poco como desarrollar, como entender de cómo funciona, ver qué cosas necesitáis, qué herramientas necesitáis. Por ejemplo, no sé, de los primeros cursos que tomé sobre la industria de la música, aprendí muchos conceptos que no tenía idea, por ejemplo. Y ahí me di cuenta que en verdad tenía que empezar a estudiar más ramas que no tenía idea antes. Y me di cuenta que también había un montón de ramas que tenían que ver con cosas legales que a mí no me gustan, ni con cosas administrativas y financieras que a mí tampoco me gustan, pero que sé que están ahí. Y al mismo tiempo también en el proceso de querer tener mi propio emprendimiento, me di cuenta que también tenía que hacer otras cosas como más administrativas y financieras que no son de mi grado, pero que igual son parte de cosas que yo tengo que saber hacer y que en algún momento, independiente de lo que haga, si o sea, igual tengo como un plan B y C y D en el caso de que este proyecto no funcione, igual tengo mi currículum que me va a permitir un poco como, ya, filo, onda, me voy a ir a emplear como última opción. Para mí es la última opción. Pero, pero sí sé que en el momento que eso suceda, si es que llegase a suceder, yo creo que todo este tiempo que he hecho he aprendido probablemente mucho más de cualquiera, o sea, de lo que podría haber aprendido de lo que estaba haciendo antes, porque ha sido 100% por voluntad propia. He estado metiéndome en cursos gratis que hay como de emprendimiento, donde te juntan con otros emprendedores a hacer todas estas cosas como cómo iniciar actividades, cómo hacer tu flujo de caja, cómo, no sé, buscar financiamientos públicos, cómo postular a Cercotec, Corfo, ProChile, un montón de cosas que son interesantes y a mí también eso me ha servido un montón para conocer a otros emprendedores de otras industrias creativas, no solamente de la música, donde nosotros también podemos interactuar y buscar formas de colaboración que nos permiten un poco ayudar a desarrollar nuestros proyectos como paralelamente, ¿cachai? O sea, por ejemplo, ahora yo estoy trabajando en un proyecto, no sé, pues con unos amigos que trabajan en el área de videojuegos y buscamos un poco como la intención es mezclar como el área de videojuegos con la música
de alguna manera, ¿cachai? Y estamos investigando y sabemos que se están haciendo cosas como afuera, pero acá en Chile todavía no. Entonces un poco como, claro, si tú estás metido y te gusta este tipo, como, o una industria, siempre vas a saber más que el resto, ¿cachai? Mm. Como porque igual vais a estar investigando y vais a estar siguiendo porque lo hacéis como de manera innata, ¿cachai? Ujú. Entonces eso va haciendo que muchas cosas vayan creciendo como, saliendo como de manera orgánica, y cuando tú te juntáis con emprendedores que tienen como mentalidades puta, muy interesantes, ¿cachai? O otros artistas o gente que admiráis, y incluso estáis careteando con ellos, salen cosas súper interesantes Mm. que después tú llegas a tu casa y dices, oh, esta buena idea, así, y empezáis a buscar y después esos se convierten, y me ha pasado un montón de veces, se convierten en proyectos puta, muy grandes. Ujú. Buenísimo. Quiero destacar eso porque el tema de la comunidad, o sea, en el fondo, cuando tú ya también te dedicas 100% a tu proyecto, ¿cierto? O sea, ya hiciste una planificación, igual en algún minuto hay que decir, bueno, vamos, ¿cierto? Y hay que tomar la decisión. Yo me planifiqué y dije, ya, bueno, pero esa es la fecha, y ahí va, y hay que confiar en que fue el proyecto de resultar. De cierta manera también te ha ayudado el hecho de tener una comunidad, de juntarte con otros emprendedores, juntarte con gente que admiras, eso también te ha ayudado. Y ahí también el tema de la colaboración, que eso también quiero destacar porque es súper importante hoy en día buscar colaboraciones, porque pueden salir proyectos mucho más potentes, o desde ahí también tu propio proyecto se puede potenciar mucho más y pueden aparecer ideas como lo que acabas de decir, que estaba buenísima. Claro, o sea, por ejemplo, una de las cosas que yo me he dado cuenta es que en un principio cuando yo quise así como emprender, quería hacerlo solo, quería hacerlo todo. Y Mm. ahí también me di cuenta que hay un montón de cosas que para hacerlas iba a perder mucho tiempo, y tampoco las iba a ejecutar de la manera que yo esperaba que se ejecutaran. Mm. Entonces ahí también me empecé como a tener muchos tropiezos, y ahora tengo una mentalidad un poco más como de buscar como dónde, de qué parte, de qué manera puedo aportar yo mejor, ¿cachai? Mm. En el proyecto. Y no necesariamente buscando como, como la posición del líder del proyecto, sino que parte como de una comunidad, una pequeña comunidad de personas que está buscando como un fin mayor, y que sabemos que todos nosotros por separado no podríamos hacer lo que juntos estamos haciendo, ¿cachai? Claro, súper. Entonces eso yo creo que es súper importante como empezar a conocer gente y armarse equipos con gente que esté como alineada. Y una de las cosas que, bueno, que aprendí es que eso también tiene que ser bien pensado con la gente y con la que tú trabajáis. Y una de las cosas que he hecho un poco como para saber cómo la gente trabaja es haciendo proyectos chicos. Mm. Listo, chicos. Y si funcionan, yo creo que Buenísimo. una como de las únicas formas que yo tengo que ver cómo la gente, si puedo trabajar con alguien, es trabajando con esa persona. Y esos proyectos chicos van desde solo haciendo como un proyecto que es juntarme a tomar una cerveza con esa persona a conversar sobre proyectos. Si no somos capaces de coordinar una reunión para tomar una cerveza, entonces, y no tiene nada de malo, ¿cachai? No es que me cae mal la persona, o que no, No. es que simplemente no está la energía en ese momento, ¿cachai? Mm. Y creo que muchas de estas cosas, sobre todo como en cosas de emprendimiento, tienen que ser cosas súper orgánicas, porque uno tiene que confiar mucho como en sus colaboradores, ¿cachai? Mm. Y sobre eso yo creo que es uno de los errores que cometí fue que cuando yo empecé a trabajar dije, ya quiero hacer esto, le conté sobre mi proyecto a mi mejor amigo dijo, ya, démosle, y al final como nunca pudimos trabajar muy bien con mi mejor amigo porque éramos más amigos que Mm. colaboradores, ¿cachai? Entonces era difícil como definir ciertas tareas, y hubo varios quiebres como en ciertas ocasiones, y en un momento decidimos como decir, oye, sé que en verdad mejor seamos amigos que socios. Como que en verdad no lo pensamos mucho como cuando lo empezamos. Mm. Está Entonces bueno. yo creo que siempre es importante como ir haciendo proyectos chicos y viendo cómo avanzan, ir como viendo cómo funcionan las cosas, y ahí empezar a ir formándose como el equipo de trabajo, y también si es que a ti también te gusta trabajar con esa persona o no, Mm. y viceversa, ¿cachai? Claro, está bueno. Eh, en- Me gustó eso de los proyectos chicos, porque pasa muchas veces que es como ya, como somos amigos, hagamos proyectos, y en realidad la amistad, no, como dices tú, no tiene que ver con el proyecto, y a lo mejor ahí perdemos una sociedad. Hay amigos que por supuesto que trabajan súper bien, otros que no, pero me gustó ese de los
proyectos más chicos para ir viendo qué pasa, si en realidad vamos bien antes de lanzarse con un proyecto muy grande. Lo que pasa es que también, bueno, obviamente que depende de las personalidades, pero por ejemplo yo soy una persona como demasiado ansiosa. Entonces, por ejemplo, empiezo a hablar con alguien de un proyecto y en los 2 minutos ya estamos haciendo un festival en la luna. Claro. ¿Sí? Entonces, también como estos proyectos también empiezan, ayudan un poco como para bajar las expectativas como algo más tangible y decir así como ya, pues, ¿qué vamos a hacer? Hagamos un show en un bar, ¿cachai? Y vemos cómo sale. Y si el show en el bar no sale bien, entonces no pensamos en el show, en el festival en la luna, ¿cachai? Claro. Un poco como ir bajando como a cosas más tangibles que nos permitan ir viendo como si realmente los dos estamos comprometidos de la misma manera o el equipo está comprometido de la misma manera, ¿cachai? Como para saber que esos objetivos se van a poder lograr. Ahora, yo creo que una de las cosas sí que me gustaría comentar es un poco como el tema más social y familiar en el tema, en el paso como a dejar como este camino más tradicional de carrera en la industria minera, petrolera o como ingeniero a la industria creativa. Y es que eh, yo creo que es importante tener el apoyo como del entorno. Porque no es fácil la situación de estar como en esta incertidumbre constante. Es mucho más sencillo tener un sueldo estable y una empresa que trabaja y te paga las imposiciones y los seguros y, y que te podéis tomar vacaciones y todo bien, ¿cachai? Eh, y obviamente que hay momentos en los que uno se frustra y los proyectos no salen y te, no sé, chocaste el auto y llegaste a la casa, se te olvidó apagar la luz y no es que me ha pasado todo eso, pero me refiero que son cosas que, que en esta locura de, del emprendimiento donde se tienen que hacer muchas cosas, siempre puede que algo se te pase o que salgan imprevistos que a lo mejor van a decir, puta, en verdad debería mandar esto lejos y dedicarme a lo que estaba haciendo antes, donde estaba más tranquilo y podía salir a comer y podía viajar y podía tomar vacaciones y todo eso. Y tener una red de apoyo que te mantenga un poco como alineado, yo creo que es fundamental. ¿Sabes? Obviamente que depende de la personalidad del emprendedor, por supuesto. Pero creo que es importante que tener, al menos desde mi perspectiva, tener el apoyo de ese entorno, pero del entorno cercano. Porque, bueno, un montón de gente, oye, seguro el entorno te va a cuestionar, y tu familia, y tu pareja, y tus amigos, como, oye, ¿estáis seguros? ¿Ahora qué hay a hacer con esto? ¿Y qué hay a hacer con esto? ¿Y estáis bien? No sé, como un montón de cosas que yo creo que es importante como meditar entonces un poco como en ese proceso como antes de lanzarse, que para mí es primordial que tiene que haber como un proceso de estudio de la industria donde uno se quiere meter, de saber quiénes son los actores principales o más importantes, cuáles son, no sé, por los niveles de facturación de la empresa, cuáles son los niveles de sueldo, cuáles son las proyecciones profesionales que hay ahí. Eh, Durante todo ese tiempo que uno está haciendo esta evaluación como más práctica, como de la industria o de lo que uno que se quiere dedicar, es también ir conversando con la gente, con tu círculo cercano sobre el proyecto, sobre las cosas que uno quiere hacer. Y yo creo que cuando tu círculo cercano es importante, que es la gente que te quiere y que te va a apoyar, eh, empieza a entender que lo que tú estás haciendo lo estás haciendo de verdad y estás trabajando y te estás como realmente eh, haciendo todo para que eso suceda, va a terminar apoyándote y va a terminar como no solo apoyándote como desde el punto de vista así, dale, sino que también motivándote para que sigáis haciéndolo y yo creo que es importante, ha sido primordial, por ejemplo, que ese entorno esté apoyándome de esa manera, ¿cachai?
Y, y hay que estar como, o sea, ser fuerte y consciente de que mucha gente no va a entender lo que uno está haciendo pero lo importante es que uno estar seguro de que uno está haciendo algo que lo va a hacer más feliz y que al mismo tiempo que lo está haciendo de manera profesional, ¿cachai? O Mm. sea, si antes estaba trabajando en una empresa y iba de 8 a 6 a trabajar y tenía ciertas tareas, bueno, en este trabajo no tiene que ser distinto, ¿cachai? O sea, Mm. tengo que tener ciertos horarios, tengo que ponerme como no tiene que ser ese horario, pero sí tiene No. que tener cierta estructura en la que tú digas, ya, de aquí a aquí voy a lograr estas cosas y para lograr eso tengo que hacer tales cosas entre medio y ir haciendo las cosas, ¿cachai? O sea, Mm. es hay que hacer una buena planificación, harto trabajo y ser consistente como con Mm. esas mismas cosas que van saliendo. Súper. Eso es súper importante, ¿eh? Porque a veces, como que cuando uno emprende, ¿cierto? Es como, ya no quiero más ese horario, quiero más libertad y qué sé yo, pero que esa libertad no se convierta en indisciplina. Eso es Claro. como, está bien, puede que no sea de 8 a 6 y puede ser que efectivamente tengas más tiempo para juntarte con un amigo, haya más libertad, no hay que pedir permiso para el doctor, etcétera, pero igual hay que tener una cierta estructura, la que a ti te sirva, pero una cierta estructura porque hay que cumplir con cosas, después tienes clientes o en el fondo como sea tu negocio, ¿cierto? Pero hay que cumplir y uno tiene que cumplir con lo que promete. Entonces, en el fondo, cuando tú haces tu feria, tu festival, ¿cierto? Es ese día, es a esa hora, y tú prometiste que iban a haber food trucks o que iban a haber ciertos artistas y esos artistas tienen que estar, y eso significa que para lograr eso hay que tener trabajo, hay estructura, tiene que haber una planificación, una carta Gantt, en el fondo, o una forma de planificación más colaborativa, más moderna, pero en el fondo tiene que haber un plan y cumplir con eso, y para eso tiene que haber disciplina también. Claro, entonces yo creo que eso es fundamental. Igual, a mí el cambio igual fue un poco drástico porque un poco la rigurosidad entre la industria como minera y petrolera era mucho más rígida que en la industria creativa. No es que no Mm. exista, Mm. no, pero mucho menos riguroso en términos, por ejemplo, como la hora de llegar a las reuniones, Mm. como la velocidad de respuesta de los correos o de ciertas cosas, las formalidades, no sé, pues, de las cotizaciones y los pagos y todo eso. Entonces también un poco como, en un principio fue como un poco de shock, porque a veces yo era muy formal como en mi forma de trabajar y eso no funcionaba muy bien, pero ahí también va un poco el aprendizaje de uno de tener que adaptarse Mm. sin dejar uno, de ser uno y de tener esa disciplina. A mí me pasó que como que traté de adecuarme mucho como a ciertos círculos, ciertas formas de trabajo y dejé como cierta rigurosidad que después siento que como que me ha afectado en algunos proyectos Mm. y que ahora estoy empezando a retomar como para poder aportarles más, porque en verdad, Mm. si al final en un momento tú decías que mucha gente cree que es como cerrar la puerta de algo atrás del proyecto y después empezar otra cosa de nuevo, y en verdad yo creo que todas las cosas que aprendí en esta multinacional, que tenía un departamento de TI, un departamento de recursos humanos, un departamento de ventas, de operaciones y todo eso, me dieron una visión distinta que no necesariamente la puedo ejecutar o que la voy a tener en una empresa acá, pero sí, por ejemplo, si alguien en un emprendimiento chico dicen, oye, ¿cómo hacemos la gestión de las vacaciones? Entonces ya tengo al menos un concepto de cómo se pueden gestionar como la solicitud de vacaciones o cómo se pueden hacer los pagos o ciertas planillas de Excel que van a servir como, y que son cosas muy chicas, ¿cachai? Mm. Como cosas muy básicas que a veces la gente no tiene esas herramientas o al menos la experiencia de haber trabajado en algo así como para poder ejecutarlo. Ujú. Entonces, eh, en un principio yo pensé que iba a ser más o menos así como eso de cerrar la puerta y empezar algo nuevo, pero en verdad me he dado cuenta que hay un montón de experiencias que tuve de esta industria que las estoy ejecutando acá y de hecho que son mucho más valoradas porque no existen acá Mm. o son muy escasas. Entonces puedo aportar con otras cosas y de una manera mucho más interesante para la industria y soy como un apoyo mucho más importante en estos proyectos. Mm.
Súper. Sí, está buenísimo eso, como el traer, o sea, ya lo hemos dicho, ¿cierto? Pero como la fortaleza y los conocimientos que tú ya tienes, que no solo tienen que ver con la industria nueva a la que te cambies, porque no todos los emprendedores deciden emprender como en una industria tan distinta, ¿cierto? Como es tu caso. Pero en el fondo sí es importante como traer la experiencia, los conocimientos, hacer tal vez como un inventario y revisar qué es lo que yo tengo, ¿cierto? ¿Qué me traigo de mi trabajo o lo que yo traigo personal y cómo aplicar eso a mi nuevo emprendimiento. ¿Qué otra cosa, qué otro aprendizaje a partir de errores que has cometido pudieras compartirnos como para algo así como usted no lo haga? ¿Algún error que tú dijiste como en realidad esto lo podría haber evitado si hubiese hecho esto otro meses atrás, por ejemplo? Mira, yo creo que la mayoría de los errores ha sido basado más que nada en la inexperiencia. Como yo creo que es responsabilidad de uno, como en cierto sentido, como educarse, que ya sea de manera autodidacta o tomando un curso o consiguiéndose mentores o, o guías, ¿cachai? O gente que te pueda ayudar. Creo que es importante ir aprendiendo, al menos desde mi perspectiva, como aprendo mucho a través de la práctica más que de la... yo aprendo mucho más a partir de la teoría, o sea, perdón, de la práctica que de la teoría, pero ocupo la teoría para avanzar Mm, mientras no puedo hacer la práctica, ¿cachai? ok. Entonces, yo creo que eso es una de las cosas como que siento que como que la falta de experiencia siempre como que juega en contra, pero eso es inevitable. O sea, pero la cosa es ir a trabajar ir y hacer ese trabajo y si el problema es la experiencia, al menos ir como educado como Mm, para ir a hacerlo, ¿cachai? claro. Y, y lo Y, otro, perdón, y en ese tema, ¿qué le dirías a alguien? Porque muchas veces pasa que hay emprendedores que como no tienen la experiencia o hay ciertos temores, como que no hacen las cosas, ¿cierto? En tu caso, ok, te educas y vas, pero ¿qué más le podrías decir? O sea, como si no tengo experiencia, mejor no lo hago, mejor hacerlo igual, tratarme con cariño si me equivoco, porque al final el camino, o sea, está bien, hay ciertas cosas que, uy, justo, espérame, bomberos parece, no sé si había escuchado, pero yo he escuchado. En el fondo, ¿cómo qué le dirías? Porque al final también hay que arriesgarse, o sea, nos vamos a equivocar sí o sí, y en el fondo, ¿qué pasa cuando te equivocas? No sé. bueno, cuando me equivoco, o sea, bueno, eso yo creo que es una de las primeras cosas, pero lo que siempre he tratado de trabajar con gente que admiro Mm, por su trabajo y lo que me he enfocado, sobre todo el último tiempo, es tratar de buscar como completa honestidad y transparencia como para una evaluación a mi desempeño de las tareas que hago. ¿Sí? ujú, Siempre ando pidiendo como una retroalimentación de las cosas que entrego y, y también yo creo que eso me ha servido mucho como para seguir mejorando mi trabajo. mm, Y las veces que las cosas salen mal, bueno, muchas de las veces termino un poco culpándome yo porque si bien no necesariamente es mi responsabilidad, sí debería haberlo considerado. No sé si eso ujú, tiene sentido. Por sí, ejemplo, un ejemplo. Ayer estaba coordinando un show de una banda y toda la gente tenía que llegar a un lugar a cierta hora. Entonces, eh, yo mandé una semana pasada, por ejemplo, el horario y después el día anterior y el mismo día del evento, y igual llegó una persona atrasada. ¿Cachai? Entonces, por ejemplo, ahí para mí igual es como fallar, porque mi trabajo, o ese trabajo en particular, era que todo el mundo estuviera a la hora, ¿cachai? Entonces, claro, ahí me doy cuenta que en verdad lo que debería haber hecho es que debería haberlo llamado y haberme asegurado con todos, ¿cachai? De que era la importancia de que llegaran a la hora. Entonces, yo creo que cuando uno se equivoca, que siempre va a pasar, como que una de las cosas más importantes es como, y una de las cosas que aprendí en uno de los trabajos que estaba cuando vivía allá en Bélgica, es que
después de que se terminaba un proyecto, siempre se hacía como una revisión del proyecto, como de qué cosas salieron bien y qué cosas salieron mal, con tal de, para que el próximo proyecto como que se contabilicen esas cosas. Entonces, un poco como que cada vez que estos proyectos van pasando, ya salió mal este proyecto, puta, si esto tiene una repercusión económica, puta, peor aún, ¿cachai? Pero prefiero, obviamente que hay que evaluar cuáles son las importancias de cada una de las cosas, pero por ejemplo, si es que no fue algo tan negativo, pero que fue una pequeña dolencia en el proyecto, en el mismo checklist que tengo como para los proyectos, le agrego eso, ¿cachai? Como para el próximo proyecto. Entonces, un poco como ir reinventándose, como ir entendiendo que siempre uno se puede equivocar, po. O sea, en un momento del año pasado, no sé, pues empecé a hacer pizza y hice 100 pizzas y de las 100 pizzas, eh, 80 me quedaron malas, ¿cachai? Pero las 20 o 10 me quedaron muy buenas, ¿cachai? Y es porque yo creo que uno en todo proyecto y en todas las cosas, siempre está la posibilidad de fallar, ¿cachai? Entonces, pero lo importante es como ser responsable, por supuesto, como hacerse responsable del que el fallo es tu responsabilidad y enfrentar como las consecuencias de eso, pero al mismo tiempo entender qué pude haber hecho yo para evitar para que eso vuelva a suceder, ¿cachai? Exacto, saber cuál es el aprendizaje y cómo lo puedo mejorar para la próxima y como dices tú, agregarlo a un checklist o como sea, que haga sentido, ¿cierto? Es como, para la próxima los debería haber llamado, entonces lo agrego como una actividad en la otra, para que no quede solo como, lo debería haber llamado, sino que eso se convierta en una acción específica, concreta, como un nuevo punto a chequear para la próxima, ¿cierto? Entonces así Claro, vamos mejorando y eso al final es una mejora continua, o sea, nadie claro. tiene todo listo 100%, tú mismo dijiste quiero emprender y lo voy a hacer de esta manera, cuando empezaste a avanzar después en realidad no era por aquí, era por acá, y es parte de la reinvención constante de los emprendedores al final. Claro, y yo creo que eso es importante como entenderlo y asumirlo, de que igual que cualquier carrera o cualquier proyecto, cualquier emprendimiento, es algo que es muy probable que uno se equivoque, Mm. como en cualquier pega, ¿cachai? O sea, Ujú. como en cualquier lugar, como en cualquier actividad que uno haga, ¿cachai? Pero lo importante es saber ahí es que yo creo que todo el mundo se puede equivocar, eh, pero si tú lo haces como de manera profesional, por ejemplo, no sé, pues yo trabajo con gente y cuando les delego ciertas tareas, siempre, a mí me encantan los checklists porque yo tengo muy mala memoria, Mm. entonces para mí los checklists son como fundamentales, como que si no tengo un checklist, hago un tercio de las cosas. Entonces generalmente yo a la gente que, por ejemplo, si le debo ciertas tareas, les doy ciertas guías así como, mira, usa este checklist o busca esto, ¿cachai? Como básate en esto al menos como para que realmente lo haga. Y cuando tú veis que la gente lo está haciendo como con todo y de repente, no sé, pues, hay algo que no estaba considerado y pasó y no sé, algo que era imposible de predecir, uno entiende también como desde el otro lado que puta, son cosas que pasan, ¿cachai? Claro. Y no vaya tampoco como a matar a la otra persona profesionalmente o emocionalmente porque cometió ese error, ¿cachai? O sea, yo creo que Exacto. y yo creo que eso es aplicable a toda la vida, ¿cachai? Si no, uno, Sí. uno a veces comete errores como en su vida personal o en otras cosas, ¿cachai? Claro. Y Entonces, hacerlo también como desde un punto de vista de liderazgo, ¿cierto? Que al final, cuando empiezas a delegar, parte del liderazgo tiene que ver con hacer retroalimentación, entonces tal como lo haces para ti, así como la gente que emprende sola, ¿cierto? También hacerlo con las personas del equipo y como dices tú, ¿no? Asumir que el error es parte de, y ver también cómo podían mejorar, o sea, hacer tal vez una retroalimentación de decir, bueno, ¿cómo podríamos haberlo hecho mejor? Involucrar a la persona y así como haces ese proceso para ti, hacerlo con tu equipo también. claro. Entonces yo creo que eso es como que es importante como un poco como entender que el error es parte como del desarrollo del humano, Mm. ¿sí? Y lo importante es como ser lo suficientemente
como responsable para asumir como las consecuencias de esos errores y saber dónde uno se está metiendo, ¿cachai? Sí. Y no, Aprender a no, gestionar el error. claro, O sea, aprender a no gestionar, querer eliminarlo, porque a veces claro, pasa, es como el miedo a fracasar, el miedo a equivocarme, y es como, es inevitable al final. claro, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, pues, me acuerdo, una frase de Elon Musk, que es el CEO de Tesla, que decía como, es imposible, o sea, nadie te puede asegurar que no vas a fallar, ¿cachai? En cualquier cosa. Entonces mejor hacerlo en algo que te guste. Así es. Yo creo que si uno lo hace en algo que le gusta, lo va a hacer con más ganas y va a poner como más trabajo y más dedicación y tratar de analizarlo de todos los ángulos posibles, de compartirlo con gente que te lo pueda tratar de destruir como objetivamente, ¿cachai? En términos de que ojalá te lo desafíen, ¿cachai? Como para que tú, sí, en verdad tenéis razón, ¿cachai? Como no había considerado ese punto. Ujú. Y ir como haciendo crecer la idea que sea, ¿cachai? Como no sé, pues, volviendo un poco como al tema de la escalada, que te digan, no, pero alguien te va a decir, no, y la escalada, tú, no sé, pues, no tenías el físico, o no tenías esto, o no tenías esto, y bueno, a lo mejor siempre van a haber personas que te digan cosas a veces destructivas, otras constructivas, pero es bueno considerarlos porque eso va a existir toda la vida, ¿cachai? Y gente va a criticar tu proyecto, y gente va a apañar tu proyecto, y eso yo creo que son cosas que uno tiene que ir como acostumbrándose y no sentirlo como de una manera muy personal, ¿cachai? Sino que más que nada como tratar de escuchar y de entender de que bueno, si uno está seguro de lo que está haciendo, de que está haciendo un trabajo como eh, bien hecho y es bueno recibir esa retroalimentación, aunque sean destructivas, porque al final tú puedes agarrar esa destructiva, meterla dentro de tu ecuación y decir, bueno, ¿cómo puedo resolver esto? En verdad tiene tanta razón. ¿Cuáles son las razones que él me está diciendo como para hacerlo? Mm. Son válidas dentro de mi industria, Claro. ¿cachai? Entonces, Dejar de lado un poco el ego del emprendedor también, porque muchas veces los emprendedores como, amo mi idea es la mejor, entonces nos cuesta como recibir un feedback negativo, porque es tan buena la idea, ¿cierto? Que no queremos que nos destruyan esa idea, obviamente tomándola también de quien viene y hacer un análisis, no quedarse con una, pero como dices tú, tampoco tomársela personal, porque a lo mejor decir como, a ver, ¿qué de esto en realidad me puede servir para mejorar mi idea? Y como también ser un poco humilde en eso, que sí, que nos podemos equivocar, y también nos sirve para ir validando ideas, ¿cierto? Porque es importante, como se llama, hacer prototipos o productos mínimos viables, o si vamos a poner nuestra idea para recibir un feedback, que no estemos como, no, pero es que lo que tú me estás diciendo, sino que también ser humilde en eso y tomar las distintas, las distintas retroalimentaciones para complementar la idea y mejorarla. Pues al final eso nos sirve. igual como un poco como para terminar, no sé si estamos terminando, pero Sí. quería poner un tema que es relacionado un poco como a entender también cuáles son las habilidades de uno. Mm. Como, por ejemplo, yo soy como creativo en términos como de ideas y me gusta mezclar cosas eh, yo, por ejemplo, una de las cosas que me gusta mucho de trabajar en el sello es que mi socio, él es mucho más como aterrizado en eso y él conoce más la industria y él tiene como una experiencia de trabajo que es distinta a la mía y que hace que una sinergia súper importante en la que yo tengo ideas y genero negocio y mezclo gente y después las conversamos y él me dice, mira, esto está peludo por tal y tal razón y, y yo creo que ese tipo de cosas y entender cómo empezar a generar como un equipo que vaya supliendo como tus debilidades, yo creo que es primordial, ¿cachai? Yo creo que pensar que uno va a ser como, o sea, hay proyectos en los que uno puede ser el líder y todo eso y hacerlo uno mismo, pero yo creo que de una u otra forma y entre más vaya creciendo el proyecto, vaya a tener que como tener ciertos como líderes de áreas, ¿cachai? En las que poder descansar y entre más
más sinergia exista en el equipo, tú más te vas a poder desarrollar en tu área de expertise, ¿cachai? Y eso significa, por ejemplo, no sé, porque en este caso en el sello yo me encargo un poco como de hacer la generación de negocio y tener reuniones con artistas y no sé, pues tener reuniones a través de Skype con otras entidades a nivel internacional y después, como después de hacer como cierto estudio, lo converso con mi socio y ahí vemos qué cosas realmente son eh, factibles y realizables. Y entonces, yo creo que ese tipo de cosas son primordiales como para el siguiente paso, que es un poco como para consolidar el trabajo que uno va haciendo. Mm. Y yo creo que ha sido súper interesante y la verdad es que con toda la gente que yo estoy trabajando ahora, y yo creo que esto es como el último tip, es que a ninguno de ellos yo los conocía antes de empezar a trabajar Mm. y me he lanzado. Son todas personas que yo he conocido a través de esta nueva industria en la que estoy trabajando y que sé cuáles son sus motivaciones más profundas, como de por qué lo están haciendo y hasta dónde. Y generalmente yo hablo mucho con toda la gente de cuáles son las motivaciones de por qué hacen las cosas. Mm. Y a través de eso puedo darme cuenta hasta dónde esa persona está dispuesta a llegar. Mm. Una pregunta que mucho, le Bonito. hago mucho a emprendedores es decir así como, y es un poco capciosa la pregunta, es decir así como ya, ¿y tu emprendimiento? ¿En qué momento tú cerrarías tu emprendimiento? ¿Tú qué? Tu emprendimiento. ¿Pero ¿En qué momento? en qué momento tú qué? ¿En qué momento tú cerrarías tu Ah, emprendimiento? cerraría. Ujú. Entonces algunos me dicen como, pucha, no, yo creo que si es que pasa esto, o tengo un hijo, o pasa esto. Mm. Y hay otros que me dicen así como, no, nunca, jamás. O sea, aunque tenga que trabajar en otra cosa, igual voy a seguir con mi emprendimiento. Entonces yo que ahí, por ejemplo, con esos detalles tú te das cuenta de cuán comprometidos están también en realizar estos trabajos, ¿cachai? En meterse a la industria, en trabajar todo lo que se tiene que trabajar. O sea, ser un emprendedor es un mundo completamente distinto a estar empleado en una empresa tradicional porque va a tener que trabajar mucho más, va a ganar mucho menos por un tiempo, ¿cachai? O por mucho tiempo. Y eso afecta las motivaciones, afecta el entorno, afecta tu propio estado emocional. Entonces, estar con gente que está alineada como ese tipo de cosas, yo creo que es muy importante para que los proyectos que uno tiene también se van a desarrollar y encontrar colaboradores que no necesariamente están en el círculo que uno tiene como hoy, sino que empezar a buscarlos en estos círculos y ver quiénes son los actores relevantes, ver cómo llegar a ellos, ver con quiénes trabajan, ¿cachai? Mm. Y tratar de trabajar con ellos de alguna manera. Yo creo que es clave como entenderlo para lanzarse y no necesariamente considerar como la gente que está alrededor, sino que si uno está bien metido con todo, vaya a conocer al resto del mundo, vaya a Mm. estar como metido y relacionado y al final ahí es donde se generan un poco como los proyectos más consistentes y un poco más relevantes en términos como de crecimiento y de estabilidad como empresarial, ¿cachai? Mm. Entonces, eso, y yo creo que una de las cosas que más me ha ayudado fue una vez que vi un video de Steve Jobs que decía que cuando era chico tenía como 13 años y él quería construir no sé qué cuestión, como de computador, y llamó a Hewlett Packard, que todavía está como su nombre, o sea, uno de los Hewlett Packard son dos, pero a uno de los directores, y lo llamó por teléfono así cara raja, porque su número estaba como en la guía telefónica, y le dijo que quería construir no sé, un procesador o algo así, y que quería que como que le enseñara. Entonces él contaba que cuando uno pide ayuda y no pide trabajo, Mm. es muy difícil que la gente te diga que no. Mm. Bueno. Entonces, una de las cosas que me di cuenta, por ejemplo, cuando hice esta transición de buscar trabajo, porque me han mandado 200, 400 correos tratando de buscar algún lugar donde trabajar y todos con o sin respuesta o respuestas negativas, es que en un momento dije, ya sé que en verdad
rehice mi correo y un poco como contando mi historia y diciendo así como, mira, en verdad como que no me ha salido ninguna pega y no, si no hay pega en esta oportunidad, da lo mismo, pero lo último creo que nos juntemos, nos tomemos un café y me guíes un poco de qué tengo que hacer como para que esto se pueda desarrollar. Entonces ahí tuve respuestas como súper positivas y ahí tuve la oportunidad de conocer gente y gente súper relevante dentro de la industria que después me puso en contacto con otra gente relevante en el proceso. Entonces, claro, ahí yo creo que es súper bueno como pedir ayuda y no tener el miedo como y lo sigo haciendo aún. ¿Cachai? O sea, yo a veces mando correos a empresas gringas, así como no, a productores musicales así infinitamente famosos, y bueno, no me responden y que igual, ¿cachai? Claro, Pero exacto. si alguno me llega a contestar, bacán, y me ha pasado, ahora último, me ha pasado algo similar, hace poco con una persona que quería conocer y le conté toda mi historia y me dijo, porque en este momento estoy como un poco buscando como una mentoría más como de negocios y siento que como en mi entorno no tengo mucho, entonces quería conocer a una persona, le mandé un correo como pidiéndole ayuda como para juntarnos a tomar un café y me dijo que sí. ¿Sí? Entonces creo que pedir ayuda en vez de pedir trabajo o pedir algo, yo creo que abre la puerta a que la persona que está desde el otro lado, cuando uno lo hace como de una manera honesta y ve y la otra persona entiende que hay pocas personas que están con hambre, no sé si hay pocas personas, pero hay pocas personas que están con hambre y están capaces y quieren como demostrarlo de esa Mm. manera, ¿cachai? Sí, y Que, que realmente van a hacer algo. O sea, o sea, si a mí me llegara un correo diciéndome, oye, sé que estoy perdido en esto y en verdad necesito ayuda, que sería un correo completamente distinto a todos los correos que recibo de trabajo, hoy que lo voy a considerar un poco como mm, para darle como, no sé, quizá hablar lo mismo que estoy hablando contigo, pero de una manera más reducida, que lo mismo podría ser como tomándome un café con él, ¿cachai? Y que no me va a ocupar mucho tiempo. ujú, perfecto. Súper. Oye, Diego, y ahora sí ya como para cerrar, si hay alguien ahí que, o sea, diste como hartos tips, gracias por la honestidad de compartir como tus errores, en la reinvención en la que has estado y que también estás ahora, para un nuevo año. Pero si hay alguien ahí que te está mirando y que está como con la duda de emprender o que está en sus primeros pasos, que al final igual cuando emprendemos igual siempre necesitamos ahí, es bueno como conocer casos de otros emprendedores, ¿qué le dirías en una frase, en una palabra? Como, ¿cuál sería tu mensaje final? Mira, sé que le diría algo que no sé si a mí me gustaría escuchar, ¿eh? Pero ¿Ya? le estudie, man, ¿Pero qué? estudie mucho, Ya, estuve. Ya, que ok. estudie, lea, se eduque, sepa que al final una de las cosas que he descubierto es que cuando uno tiene un emprendimiento, uno tiene un proyecto, uno tiene que ser el líder del proyecto y tiene que dominarlo en toda su arista y ojalá y Mm, compartirlo con gente que te lo destruyen, ojalá, y ojalá que te lo destruyan al tiro así de decir, ya, bueno, entonces esto no funciona, voy a hacer lo siguiente, ¿cachai? Como esa idea de querer guardarse como la idea de negocio. Mira, si tu idea de negocio es buena y no existe, no sé si es tan buena, ¿cachai? Porque o sea, quizá un poco como es medio negativo, pero es como eh, a veces es como es bien iluso pensar que uno tiene la idea del millón de dólares, ¿cachai? Eh, pero más que nada es un poco como comparte tu idea, ojalá tratar de atacarla de otros puntos de vista que no necesariamente tú tenías y así ir haciéndola crecer como para que tú también estés más seguro de cómo poder desarrollarla y enfrentarla de mejor manera cuando te sintáis preparado para hacer esa transición como de dejar como una carrera más tradicional a un emprendimiento un poco más libre, pero que va a estar más alineado como las cosas que tú quieres desarrollar y que van a llenar ciertos aspectos de tu vida de mejor manera. ¿Cachai? mm, súper. Buenísimo, ya saben, entonces tienen que estudiar. Está buenísimo. Sí, muchas gracias, Diego, entonces, porque dijiste mucho, de nuevo te agradezco como uno tu tiempo y al mismo tiempo la honestidad de compartir como tus errores y también tus aprendizajes para que todo, ¿cierto? Porque también aprendo. Cada vez que entrevisto a alguien aprendo también, así que
Gracias por tu tiempo y mucho éxito con tus proyectos actuales, con tus festivales, que entiendo que es el próximo año, ¿cierto? La Sí. nueva versión. Ya, viste, es un año de trabajo para un festival que es el próximo año, así que para que vean que hay tu trabajo que hacer ahí. Así es que mucho éxito con eso y con los nuevos desafíos que se vienen este año. Y muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, que estés súper bien. Dale, cuídate, un abrazo. Chao, chao. Chao.